Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de diálogo donde abordaremos un tema relevante del ámbito educativo. Reflexionaremos desde un pensamiento crítico y holístico las reformas educativas, cambios curriculares y el impacto del docente como actor principal. A lo largo de esta sesión exploraremos cómo los cambios curriculares han influido en la práctica docente y qué implicaciones tienen para el futuro de la educación en México. Me acompaña para esta mesa, comenzando por mi izquierda, el compañero maestro Eduardo Brito. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. La maestra Laura Armán. Muchas gracias. La maestra Cristania Sánchez y el maestro Félix Santiago. Gracias. Y una servidora, Cristel, que estaré fungiendo como moderadora. Antes de pasar a las preguntas, es preciso mencionar las reglas para esta mesa. El respeto a la diversidad de opiniones es fundamental y cada intervención será alternada y la duración será de 2 minutos. Posteriormente, si gustan realizar una aportación o algún comentario al finalizar cada pregunta. En el transcurso de las últimas décadas hemos sido testigos del constante proceso de reformas educativas en nuestro país, influenciadas por diferentes corrientes ideológicas y políticas. Uno de los aspectos fundamentales que exploraremos en esta mesa es cómo los cambios curriculares han impactado en la práctica profesional de los docentes y en la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y pues, además analizaremos los diferentes enfoques y modelos de reforma educativa desde el neoliberalismo hasta propuestas más democráticas y cómo estos han moldeado la realidad educativa en nuestro país. Vamos a comenzar por explicar a grosso modo lo que es reforma educativa, como lo explica Ornelas en su libro La contienda por la educación en el 2018. Según el autor, las reformas educativas abarcan un amplio aspecto de posibilidades y pues, a menudo carecen de definiciones precisas, lo que refleja la complejidad y la diversidad de este campo. Y en el ámbito global, diversas organizaciones como la UNESCO y la OCDE promueven un modelo neoliberal y la estandarización de la educación. Y por otro lado, existe una corriente que aboga por una reforma democrática, desarrollando una formación integral y la participación ciudadana. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a comenzar por mi lado izquierdo y posteriormente en la siguiente pregunta del lado derecho y así sucesivamente. Para mi compañero Eduardo Brito, la primera pregunta es: ¿de qué manera la formación continua de los docentes impacta en su práctica profesional y en la preparación de los estudiantes ante las reformas educativas y cambios curriculares? Bueno, desde mi punto de vista, creo que
impacta en la actualización de las tendencias educativas, de lo que tiene que ver con la educación. Hay que entender que vivimos en un entorno global que, aunque no queramos, aunque no estemos a favor de ciertas posturas neoliberales, pues no podemos desprendernos de esa posibilidad que existe. Entonces, al estar actualizado, yo pienso que también existe esa posibilidad de que el estudiantado, de que los alumnos se acerquen a mejores oportunidades de encajar en este mundo actual. Yo creo que beneficia mucho también en este aspecto de que cada vez que surge una reforma, a lo mejor no caer en el coraje, ¿no? En esta omisión a querer conservar en la alta resistencia, creo que es la palabra, de una nueva reforma, sino por el contrario, pues entenderla, acercarse a ella. Sobre todo yo creo que esta última, que ha sido tan controversial, particularmente por el hecho de que se insertan ideologías muy distintas a las establecidas por el modelo neoliberal, que tenían que ver más con una idea de productividad, de formar un capital humano productivo, altamente productivo, desapegado de su humanidad, por decirlo de alguna forma. Yo pienso que desde esta perspectiva que se plantea en tu pregunta, el individuo que se forma y el individuo que forma pues pueden insertarse en un mundo global, en esta sociedad mundial que no deja ni va a dejar de ser tendencia, por llamarlo de alguna forma. Ok, muchas gracias. Continuando con las participaciones de mi compañera Laura, la pregunta sería la misma: ¿de qué manera la formación continua de los docentes impacta en su práctica profesional y en la preparación de los estudiantes ante las reformas educativas y cambios curriculares? Bueno, considero que dependiendo de la formación que tenga el docente, también es la forma en la que enseñan a sus estudiantes. Por ejemplo, cuando en muy inicios de la educación estaban las escuelas lancasterianas, pues hacían una transmisión del conocimiento y trabajaban mucho con la memorización. Entonces ahí podían ver cómo algunos eran instruidos por los maestros y los mayores luego instruían a los pequeños, ¿no? Entonces es como una repetición de lo que el maestro sabe. Entonces sí es muy importante que el maestro también se mantenga actualizado, que pueda aprender de diversas maneras, que desarrolle sus mismas capacidades para poder entonces ayudar al estudiante a enfrentar los retos que se tienen actualmente en un mundo globalizado, ¿no? Y ante las reformas, pues también es importante cómo el docente se apropia de las reformas, porque dependiendo de cómo las entiende incluso, es como las aplica. O la reforma puede mencionar algo en el discurso, pero puede haber aplicaciones o entendimientos o interpretaciones de la misma diferentes dependiendo de la persona, y entonces puede aplicarse de manera diferente. Creo que sí se necesita en este caso pues también enseñar al maestro de qué se trata la reforma para que entonces pueda ser implementada de la mejor manera y esto pues beneficie también a los estudiantes. Claro, como tenerlos al tanto, ¿no? Por hacerlos parte de, ¿no? Así es. ¿Algo que aportar, mi compañera Cristiana? ¿Me podrías repetir la pregunta? Claro que sí. ¿De qué manera la formación continua de los docentes impacta en su práctica profesional y en la preparación de los estudiantes ante las reformas educativas y cambios curriculares? Bueno, a mí me gustaría retomar la pregunta con respecto a los modelos democráticos. Por ejemplo, el que pues se está presentando, se está promoviendo hoy en día. Ornelas, si bien es cierto, publica su obra antes de que se dé a conocer lo de la famosa nueva escuela mexicana, habla de los modelos democráticos
democráticos y menciona que la importancia de una preparación del profesor es que pueda también formar a sus alumnos de manera cognoscitiva y de manera afectiva, para que así los estudiantes puedan desarrollar esta creatividad, este pensamiento divergente, nuevas formas o nuevas rutas para llegar al conocimiento. Entonces me parece que utilizando un poco estas ideas de Ornelas también se puede pensar en por qué es importante esta formación continua en el profesorado desde el modelo democrático, que es lo que estamos viviendo hoy en día, para que así pues el estudiante pueda no solamente tener un aprendizaje programado, sino algo más hacia la parte humanística, que es lo que buscan los nuevos modelos, las nuevas tendencias, y que también tanto el alumno como el docente estén al tanto de eso. El docente no puede conocer la reforma sin que el alumno por lo menos no sepa cuál es el proceso que está llevando en su aprendizaje. Gracias. Continuamos, Kevin, con la pregunta: ¿de qué manera la formación continua de los docentes impacta en su práctica profesional y en la preparación de los estudiantes ante las reformas educativas y cambios curriculares? Considero que las currículas educativas deberían de estar siendo permeadas por los contextos internacionales. Como decían los compañeros, Ornelas nos propone unos modelos democráticos que hagan frente a aquel modelo neoliberal en el cual se busque un alumno con conocimientos integrales, no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte psicológica, social, emocional, etc. Algo que se ha venido implementando desde la nueva escuela mexicana en su plan para la educación básica, el cual también menciona un ámbito que ha transformado la manera de enseñar hoy en día y que ha permeado cómo educa el docente hoy en día, el cual fue la pandemia del COVID-19. Usando este ejemplo podemos ver cómo el contexto internacional ha transformado la práctica docente al ahora hacer parte de la tecnología dentro de las aulas, algo que desde el 2000 se intentaba, desde el 2006 con las reformas de Felipe Calderón, pero la inserción de la tecnología en la educación, pero que una transformación global ha permitido que, aunque se diera de una manera que aunque fue brusca y abrupta, se ha venido trabajando, y pues aquí se ve cómo ahora el contexto internacional ha transformado la práctica docente, y también es necesario que la práctica se lleve a cabo junto a la preparación por parte del profesorado para hacer frente a todo esto que el contexto le está obligando a que inserte en su práctica educativa. Gracias. ¿Alguien más gusta añadir algo? Sí, en mi caso yo considero que muchas veces el discurso internacional también tiene pues estos vistazos de intereses de grupos que están en el poder y que finalmente por lo que velan es por su propio interés. Entonces, no necesariamente guiarse por las políticas internacionales, sino también son dignas de criticarse, no porque sea lo que se mencione de forma internacional tenga que seguirse, sino también hacer una crítica y ver si realmente el trasfondo ideológico sigue siendo el mismo, aunque de repente cambie un poquito el discurso, simplemente para que sea mayormente aceptado, pero su práctica siga siendo la misma. Entonces sí considero que ese ejercicio reflexivo y crítico es importante ante discursos internacionales. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, continuando con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al implementar nuevas reformas educativas? Comenzamos con ¿qué? ¿Poder repetir la pregunta? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al implementar nuevas reformas educativas?
bueno, podemos poner varios ejemplos sobre la mesa en el contexto mexicano. Por ejemplo, en las políticas desde hace bastantes años, a inicios de los 2000 y para 2010, durante la reforma de Peña Nieto, se proponía ya el uso de tecnología en las aulas, que todas las escuelas tuvieran agua potable, baños limpios y varias otras ideas que en la política tenían una muy buena idea, pero llevarlo a la práctica, la verdad, era bastante complicado desde el legislativo bajarlo a las aulas y a las comunidades, sobre todo en contextos rurales. Entonces, si no se tenía la infraestructura necesaria para llevar a cabo todas estas políticas para la implementación de un desarrollo educativo según lo que ellos, la perspectiva o el enfoque que ellos querían darle, obviamente obstaculizaba la práctica docente, no tener el mobiliario, no tener las instalaciones, no tener los materiales que ellos requerían, y es un problema que todavía persiste hoy en día y que, aunque se trata de atender que cada sexenio bajo sus reformas educativas tratan de traer a cuenta la mejora de las prácticas, estrategias, el uso de nuevas tecnologías, la unión con otras instituciones e intentos de crear redes comunicativas para que los docentes compartan y se mejoren en su práctica, pues todavía hace falta mucho que se haga para que de la parte legislativa baje al contexto real de la educación. Gracias. Continuando con la Estania, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al implementar nuevas reformas educativas? Me parece que antes incluso de llevarlas a cabo no hay convencimiento por parte de los docentes, no hay una confianza de los docentes a las políticas, a la normativa, a las instituciones. Luz Helena Galván, en el análisis que realiza de las constituciones en su libro, hace una excepción con México y menciona cómo en México no hay esa confianza, no hay ese puente. Entonces separa esta línea interpersonal con la línea institucional y menciona que eso hace que la misma sociedad no tenga fe en sus políticas. Por eso es que tampoco se aterrizan de la manera en que deberían. Entonces me parece que el principal desafío es que los docentes, los actores educativos ni siquiera están convencidos, ni siquiera están motivados, no tienen fe en estas reformas o en las reformas que se han llevado. El caso que ya se ha mencionado, aprendizaje es claro, lo que pasó con Peña Nieto, que algunos autores defienden que se abanderaba como una reforma laboral más que educativa. Entonces los docentes estaban a la defensiva. Me parece que uno de los principales desafíos es eso, que no hay una comunicación y no hay una confianza con esas políticas y por lo tanto no pueden llevarse a cabo, no pueden implementarse de la manera correcta, puesto que los actores ni siquiera están convencidos de su efectividad. Gracias. Continuando con mi compañera Laura, en la misma pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al enfrentar nuevas reformas educativas? Yo creo que sumado a lo que dijo Grisania de la confianza en la reforma, también es el entendimiento de la misma. Y en ese sentido del entendimiento y apropiación de la reforma, también el cómo y con qué lo voy a lograr. Como bien mencionaba Kevin, a veces si se implementa cierta reforma, bueno, también eso implica recursos, infraestructura que no siempre se cuenta en la escuela. O sea, hay veces que ni siquiera para el mantenimiento hay, creo que lo menciona también el plan sectorial de educación actual, que efectivamente se necesita también presupuestos y recursos para la educación, incluso hasta para el mantenimiento del mismo edificio, ¿no? Entonces creo que la pregunta de cómo lograrlo y con qué lo voy a lograr, con qué recursos lo voy a lograr, son algunos de los desafíos que también se enfrentan los docentes, y para poderlo subsanar creo que se necesita trabajo colaborativo, es decir, que no solamente sea como que, bueno, este ya es el nuevo trabajo que van a realizar los maestros
sino también por parte de las instituciones buscar estas maneras de poder solventar el cómo y con qué lo voy a realizar. Continuando, gracias. Continuando con Eduardo Brito, la pregunta es la misma. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al implementar nuevas reformas educativas? Yo creo que el principal desafío se encuentra en el conocimiento de las nuevas reformas educativas. Existe un trasfondo ideológico, económico, que se desconoce. Entonces, cuando no se tiene, digamos, a lo mejor conciencia de lo que enfrentan, pues sí hay una tensión, lo dice Ornelas, ¿no? O sea, que los docentes han vivido en una situación de tensión con el sistema educativo desde que se implementa el modelo neoliberal. Esta tensión continúa incluso cuando ya no existe esta postura tajante neoliberal, continúa esa tensión producto pues ya de años, ¿no? Ya una lucha que se ha conservado desde entonces. Entonces, pues imagínate pensar que a lo mejor pasar del individualismo al colectivismo pues es muy difícil. Yo creo que ahí empieza especialmente el problema, ¿no? Los retos, porque estábamos en una situación muy individualista donde el docente trabajaba en su aula con sus alumnos y nadie se tenía por qué meter. Hoy en día ya se pide a los docentes que trabajen en coordinación con sus academias, con sus campos formativos, en el caso de español, con inglés y artes, en el caso de matemática, con física, ¿no? Y esto complica para los maestros mucho la situación porque pues no están acostumbrados en lo más mínimo a trabajar de esa forma, son altamente individualistas. Todo lo que nos formamos en los años 90, 2000, somos altamente individualistas. Yo me incluiría ahí un poco, y a ver, que no tiene nada de malo, es una formación de años. ¿Cómo te quitas eso? Te lo quieren quitar de un día para otro, pues sí, caes en una crisis. Ahora, cuando hay crisis, como dice el pensamiento de la complejidad, pues cuando hay crisis, hay transformación. Tiene que haber transformación. Eventualmente habrá generaciones que lo terminen por entender. A lo mejor a nosotros nos tocará ver cómo lo resolvemos, pero sí, yo creo que por ahí está la situación. También eso del individualismo creo que se puede presentar incluso en el tema de la inclusión educativa, ¿no? Que también es otro de los retos de la inclusión educativa, que parte de la misma idea que planteo ahorita, ¿no? Del individualismo. O sea, ¿cómo empezamos a ser inclusivos o genuinamente inclusivos? A ver, que sí hay mucha simulación, hay muchísima simulación de inclusión, pero ¿cómo empezamos a ser genuinamente inclusivos si nuestros antecedentes formativos son individualistas? Yo creo que ahí particularmente hay un desafío, hay una complejidad en el sistema educativo y cómo aceptan o no una reforma actual. Efectivamente, y justamente va correlacionado con lo que mencionas la siguiente pregunta, y vamos a comenzar justamente contigo, Brito. ¿De qué manera pueden los docentes utilizar el enfoque holístico para abordar las necesidades educativas de sus estudiantes? Bueno, yo pienso que lo holístico tiene que ver con un todo, un general. Entonces, pues, volviendo al tema de la globalización, o mejor dicho, a lo mejor la regionalización en las sociedades, pues yo creo que tiene que ver con esta idea de
encontrar una vinculación con la cultura, con lo cultural, y eso regresando un poco a lo que ya planteaba Vasconcelos por ahí en el siglo pasado, en los años 20, cuando planteaba precisamente a este docente que era un poseedor de conocimientos culturales, técnicos, formativos, educativos. Yo creo que por ahí podría ir un poco la idea, y ya, digamos, sumándola a las posturas actuales, pues entendiéndolas a través del contexto en el que se encuentra sumergido el individuo, los individuos, como pues situando la educación en el contexto, las necesidades que tienen, ¿no? Los estudiantes y los docentes. Yo creo que hay que tomar mucho en cuenta eso, hay que tomar en cuenta los saberes culturales, pero también con este enfoque universal o de sociedad global. Gracias. Continuando con las rondas de preguntas, mi compañera Laura esta es su pregunta: ¿de qué manera pueden los docentes utilizar un enfoque holístico para abordar las necesidades educativas de sus estudiantes? Yo considero que el trabajo de proyectos, por ejemplo, o los vínculos que establece ahora la nueva escuela mexicana con la comunidad, es una forma también en que se puede abordar esta parte holística, integral. A ver si se puede, como mencionaba Brito, observar el contexto, encontrar problemáticas. ¿De qué manera? Pues pones a reflexionar sobre lo que está sucediendo, y puedes generar también un proyecto que beneficie a tus estudiantes y que también pueda beneficiar a la comunidad en caso de que su alcance lo pueda permitir. Algunos ejemplos que trabajan, no sé, huertos escolares, puede ser un ejemplo, que permite el conocimiento de la vida saludable, permite el acercamiento a la naturaleza, permite la experimentación de los estudiantes e incluso también la alimentación para algunos. Entonces, tener estos proyectos en los que se puedan integrar varios conocimientos y de ahí partir para generar un aprendizaje en el estudiante, pues también es algo que va a mejorar o que puede favorecer el aprendizaje de los estudiantes, y que también tiene esta mirada integradora. ¿Algo que aportar, Cris? Sí, con relación a esta pregunta, pues aunado a lo que han comentado los compañeros, me parece que en la educación básica se puede trabajar con la interdisciplinariedad, este diálogo entre las distintas disciplinas, que es lo que a lo que se está invitando, a lo que se está promoviendo. Algunos profesores solemos ser celosos o egoístas con nuestra asignatura y no estamos acostumbrados o no tenemos la apertura a compartir, a dialogar. Entonces, usar la interdisciplinariedad, y en el caso de la educación superior, pues ya se está invitando, ya se está promoviendo en muchas escuelas este enfoque transdisciplinar, que el mismo CONACYT está pidiendo desde el 2018 a los programas, para que ya no sea solo una invitación, sino para que sea parte de unirse a las nuevas tendencias, a tener una apertura, un pensamiento transdisciplinar, que es un proceso. Todavía la semana pasada una compañera mencionaba que pues hay doctores que ven la transdisciplinariedad como un pensamiento mágico, ¿no? Entonces vale la pena el seguir trabajando, el seguir promoviendo de qué trata este pensamiento e irlo entendiendo, porque es algo que todavía estamos descubriendo. Entonces me parece que eso es también una forma holística de trabajar y de promover de parte de los docentes el pensamiento holístico en los estudiantes. Gracias. Muy interesante la aportación y sobre todo que es muy enriquecedor. Maestro Kevin, ¿algo que desea aportar? Bueno, desde mi perspectiva, hay bastante que hacer para lograr niños, adolescentes y
jóvenes que tengan conocimientos integrales. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, como dicen mis compañeros, ya se está haciendo algo para revertir y desprendernos de todas esas tradicionalidades que traían los docentes y el magisterio en general en generaciones anteriores, porque se permeaba mucho esta enseñanza por parte de lo que las reformas marcaban y los directivos marcaban a partir de ellas lo que ellos les decían que hicieran. Hoy hay una mayor libertad, como dice el plan actual de la nueva escuela mexicana para la enseñanza de nivel básico, da mucha más libertad al magisterio, pero sí les pide que dentro de su manera de enseñar se mantenga esta visión de creación de un ciudadano integral, en el cual se mantengan sus ejes que propone salud, bien comer, lingüística, intercultura. Entonces, por suerte, ya se está dejando atrás toda esta disciplina que se permeaba más por números, por calificaciones, por datos cuantitativos. Ya se busca un estudiante que sea capaz de ir transversalmente al conocimiento, pero hay mucho que hacer todavía y esperemos que las siguientes reformas sigan ese mismo eje y no se deconstruya para volver a construir algo completamente nuevo que permita desorden otra vez entre los actores del medio educativo. ¿Alguien desea aportar algo con relación a esta pregunta? No, está bien, gracias. Perfecto. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las reformas educativas promover un enfoque más inclusivo y equitativo en el sistema educativo? Creo que hace falta mucho conocimiento y preparación de parte del magisterio y del cuerpo docente para lograr una verdadera inclusión. Anteriormente ya se ha mencionado que tanto a políticas se sigue la parte inclusiva, no solamente inclusión para personas con discapacidad, inclusión de género, inclusión cultural. Se están trabajando bajo estos ejes y normativas tanto internacionales que siguen ciertamente ciertos parámetros e intereses específicos, pero también por una genuina inclusión. Este deseo está permeando ahora la educación internacional, nacional, y pues sí, en cada estado de México también ya se ve reflejado por parte de la Secretaría de Educación, pero algo que yo noto es que se está quedando bastante en las políticas y cuando se hace el intento de llevar al aula, a la escuela, a la comunidad, yo veo que hace falta el cómo se va a hacer. Muchas veces estamos diciendo que existe el qué, hay un objetivo que se intenta lograr, pero a los docentes se les falta decir cómo se va a llegar a esta verdadera inclusión. No hay una verdadera guía en cómo se va a hacer, sobre todo en cada uno de estos ejes, porque se menciona la inclusión, pero no una inclusión encaminada. Entonces, falta preparación, es algo nuevo para varios docentes que han estado décadas en el magisterio. Entonces, de construir varias de estas nociones que ellos se construyeron a lo largo de los años es bastante complejo. Se necesita de capacitaciones, de una verdadera sensibilización hacia cada uno de estos ejes que entran dentro del ámbito de la inclusión, para que de verdad llegue a la práctica y no se quede solamente en política. Gracias, maestra Griselda. Continuando la misma pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto. ¿Cómo pueden las reformas educativas promover un enfoque más inclusivo y equitativo en el sistema educativo? Bueno, yo difiero en esta pregunta un poquito con Kevin. Considero que sí hay el cómo, pero no sucede. ¿Por qué? Si bien ahorita tiene mucho auge la palabra inclusión en el discurso, desde mucho antes ya se estaba hablando de la inclusión, no como tal el término, pero bueno, Galván nos presenta como un ejemplo nada más en su recorrido histórico, que Gabino Barreda incluso menciona que así como se tiene que argumentar, o como es importante argumentar la educación para los varones por el Estado mexicano,
el mismo argumento debería serlo en el caso de las mujeres. Y hay protocolos, no solamente en este sexenio, hay protocolos. Un ejemplo es el sexenio de Peña Nieto. Hay un protocolo para la inclusión para las personas con discapacidad en la infraestructura de los espacios educativos, lo cual no sucede. Ahí sí concuerdo con Kevin, se queda en la parte de la política. En este nuevo gobierno sí hay un protocolo para la atención a la educación de los grupos vulnerables, como de los niños migrantes, de los adolescentes. Hay un protocolo, pero no se lleva a cabo. Hay un protocolo para la convivencia armónica que se publicó justo en el 2023 para evitar los casos de violencia, en general de bullying, de discriminación por género. En la educación media superior también hay manuales en la educación básica, en el caso de la primaria, mencionando qué es la equidad de género, acciones en pro de la equidad de género. Entonces me parece que sí hay los protocolos en el caso de, si hablamos de inclusión, de cuestión de paridad de género, de grupos vulnerables como los migrantes, incluso el Plan Nacional menciona a los afromexicanos, a las lenguas indígenas, a los grupos indígenas, pero no hay realmente una supervisión de que se lleven a cabo. Muchas escuelas ni siquiera cumplen con el protocolo del sexenio de Peña Nieto de tener los espacios para las personas con alguna discapacidad motriz o con alguna discapacidad visual. Entonces se queda nuevamente, como ya he mencionado en el discurso, no se lleva a la práctica, pero sí está en la política. Y nuevamente, como lo han mencionado los sexenios pasados, ahorita hay muchos protocolos, sí hay el cómo, pero no hay quien supervise o no hay una sanción real para las escuelas que no lo están llevando a cabo o una promoción entre los mismos grupos educativos. Gracias. Gracias, claro, es como todavía dista mucho del discurso a la práctica y sobre todo recordar que la inclusión pues es un proceso, ¿no? Para llegar a ello se requiere de una inserción, una integración para finalizar en la inclusión y pues tiene, como mencionaban, diversas vertientes, como es la afrodescendencia y otras disidencias, ¿no? Pero sobre todo como que llevamos valga la redundancia, es incluir a lo diverso. Entonces, continuando con la misma pregunta para mi compañera Laura, ¿cómo pueden las reformas educativas promover un enfoque más inclusivo y equitativo en el sistema educativo? Creo que, como bien se dice, ya las reformas tienen esta perspectiva de inclusión al ya abordar temas de multiculturalidad, atender a grupos vulnerables, a las diversas etnias indígenas que hay, las personas con discapacidades también. O sea, creo que en el discurso sí está, y en este caso, en cuanto a la aplicación, me parece que lo que se necesita también es analizar por el contexto, ya sea regional, estatal, como se deba analizar cuáles son las necesidades que hay, cuáles son los mayores, por así decirlo, grupos vulnerables que existen, para realmente crear estrategias que puedan alcanzarlos. A ver, las desigualdades, o sea, esta parte de inclusión proviene también de desigualdades que existen, de oportunidades, también incluso para grupos vulnerables, por ejemplo. Entonces, creo que sí se está buscando volver a centrar la atención, a buscar apoyos, y me parece que la solución no se encuentra solo en reformas educativas, sino también se necesitan reformas sociales, también se necesitan reformas económicas, se necesita apoyar de las otras partes del sistema o de los otros subsistemas que existen, para que se puedan apoyar a estos grupos vulnerables y que entonces haya oportunidades para que puedan acceder a la educación. Porque, a ver, hay personas que, por ejemplo, grupos étnicos, que precisamente si no tienen, por ejemplo, si no tienen algo que comer, no se van a poner a pensar en ir a la escuela, se van
empezar a enfocar, por ejemplo, en conseguir el alimento para subsistir. Entonces, sí es algo importante que no solo se quede en lo educativo, sino que también existan otras reformas que apoyen y entonces se pueda salir adelante en esta inclusión que se busca. Gracias, Laura. Continuamos con la misma pregunta por el compañero Eduardo. Bueno, yo creo que el tema de la inclusión tiene tintes paralelos al educativo, porque va de la mano con una cuestión económica, cultural, porque siendo realistas, en un modelo neoliberal, económicamente hablando, pues no produce lo mismo alguien con una discapacidad que alguien que no tiene una discapacidad, hablando de las discapacidades. Por otro lado, tenemos también grupos vulnerables como los indígenas, que tampoco producen lo mismo que produce alguien que a lo mejor en vez de hablar una lengua originaria habla inglés, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con un poco una estira y afloja de un grupo oligárquico altamente conservador que hasta cierto punto se ha limitado a, digamos, a no dejar que pasen ciertas reformas, que no pasen ciertas modificaciones en la ley que pudieran cambiar la forma de pensar de la gente. Por ejemplo, los libros de texto. Los libros de texto y en Tabasco están amparadísimos, que no se pueden tener libros de texto que hablan precisamente de inclusión. Ahí está el tema de la inclusión lingüística, por ejemplo. Decían, ahora resulta que ya no les quieren enseñar ni a hablar bien a los alumnos, ¿no? Es como reto. Ya investigaste a qué se refiere la inclusión lingüística. Pero pues es un poco esta idea que tienen estos grupos de derecha, que siempre ha sido, desde mi punto de vista, basar sus propagandas en el miedo, ¿no? En el miedo de que a lo mejor lo inclusivo nos llevaría a una baja productividad, ¿no? Aunque en el discurso digan que sí son inclusivos. Eso es una hipocresía, por llamarle de una forma. Yo pienso que el actual modelo que está rigiendo el país sí busca que seamos, o que la población sea inclusiva, y lo vemos a través de las becas. ¿Por qué? Porque no se busca que el estudiante reciba un dinero para que estudie. No, lo que se busca es precisamente eso, reducir las desigualdades, es decir, que exista inclusión en la sociedad. Y hablando de grupos vulnerables, ahí están las becas para personas con discapacidad, para personas en situaciones de riesgo, para personas indígenas, para madres solteras, para adultos mayores, que también son muy discriminados. Entonces yo creo por ahí que sí hay una intención, hay una buena intención, pero sí hay grupos que están en contra y que tienen mucho poder, y que de alguna forma pues sí han calado para el lado contrario, y sí dificultan, digamos, que ahí lleguemos a buen puerto pronto, porque pienso que sí vamos a lograr. Claro, y es que esto de los programas sociales se puede ver, o sea, de dos formas, o sea, la forma puede ser que es asistencial, y en este caso las personas vulnerables, por ejemplo, con discapacidad, recaería más en el modelo de presidencia o de médico asistencial. Entonces queda así como que un poco de lado el modelo diverso funcional, que es el que ahora está en boga, ¿no? Que es el que se pretende llevar a cabo. Y en cuanto a esta pregunta, ¿algo más que añadir? Solamente pues añadir, como dice el compañero, que se tiene mucho en cuenta en ocasiones a estos actores internacionales, como organizaciones a nivel
tantos docentes, pero olvidamos el rol, un rol muy importante o unos sectores muy importantes que cumplen un rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual es la sociedad, el contexto social y cultural en el que se desempeña la persona. A veces no cumplen, la política lo dice, la parte administrativa lo dice, los docentes intentan implementar una educación más inclusiva, pero que ayude en la sociedad como agente formador del estudiante. Las familias también son parte de eso. Nosotros, al menos en mi caso, que yo me desempeño en el área de lenguas, es cierto que existe incluso arraigado esta educación, esta idea de que la parte hablada correcta de una lengua es un sinónimo de educación, de que la persona que habla con las estructuras correctas, con las normas correctas de la lengua, es una persona más educada. Entonces ahí se discrimina. Yo he visto bastante discriminación hacia personas con un discurso bastante más humilde, pero recordemos que en el área de lenguas, las lenguas son de aquel que lo habla. Entonces, cuando se hace esta distinción, se pierde la parte de inclusión, se pierde todo esto y se vuelve de un carácter bastante más contradictorio de lo que se busca. Como más exclusivo. ¿Eduardo va a matar? No. Vamos a pasar a la última pregunta. Vamos a comenzar justamente por nuestro Kevin. ¿Qué estrategias pueden adoptarse para fomentar un pensamiento crítico y holístico en el proceso educativo, tanto para docentes como para estudiantes? Es necesario, en mi opinión, tal como lo dicta el Plan Nacional actual, que los docentes y alumnos sigan esta propuesta que tienen acerca de una enseñanza no por proyectos como ellos lo quieren decir que sí, es por proyectos, pero su corazón, su objetivo, su esencia está en el descubrir el conocimiento por una búsqueda, por inclusión de la curiosidad, usando partes del método científico, pero para ello, para lograr este tipo de aprendizaje es requerido que el docente conozca las bases de cómo llevar a buen término este proceso, ya que si lo desconoce el docente, obviamente no será capaz de implementar esto, de enseñar esto al alumno y de influir este aprendizaje por curiosidad para que el alumno descubra el conocimiento por sí mismo y ser solamente su guía. Si lo desconoce no va a poder cumplir este rol de guía. Entonces se hace falta esto, que el docente tenga esta formación, que el alumno esté abierto y que obviamente el contexto en el que se desarrolle también coopere para que se rompa la enseñanza tradicional y se adopten estas nuevas metodologías. Gracias. ¿Algo que agregar, Cristina? Sí, me dices la pregunta, por favor. Okay. ¿Qué estrategias pueden adoptarse para fomentar un pensamiento crítico y holístico en el proceso educativo, tanto para docentes como para estudiantes? Bueno, me parece que una de las necesidades que el Plan Nacional de Educación Básica deja claro que tenemos es la falta de lectura. Y no me refiero a que hay que leer 5 libros en el ciclo escolar, sino me refiero a que para fomentar un pensamiento crítico sería interesante realizar una lectura crítica, que los estudiantes puedan empezar con ciertos ejercicios, con ciertas reflexiones, con análisis. Los procesos se han vuelto muy mecánicos, incluso en las materias de lectura, redacción, expresión oral, escrita, se han vuelto reportes, se han vuelto muy conductuales. Entonces me parece que la lectura crítica puede ser importante. Se ha vuelto demasiado cuantitativo y entonces creemos que si el alumno de preparatoria lee 4 libros en el ciclo escolar, ya hay una intención, ya hay una crítica cuando, con una novela corta como Aura de Carlos Fuentes, pero con un verdadero análisis
tanto en los estudiantes como en los docentes, y estar abiertos también a escuchar estas experiencias de los docentes, porque es un intercambio. Ya no hay y el mismo plan nacional lo menciona, ya no hay jerarquías, el docente también tiene que estar abierto a qué es lo que le puede aportar el estudiante y viceversa. Me parece que eso sería un ejemplo de estrategia para lo que preguntas. Gracias. Gracias, claro, es como un aprendizaje colaborativo. Laura, ¿algo más que aportar a la pregunta? ¿Qué estrategias pueden adoptarse para fomentar un pensamiento crítico y holístico en el proceso educativo, tanto para docentes como para estudiantes? Creo que efectivamente sí es importante despertar de nuevo la curiosidad por conocer y por aprender. Creo que para eso también es necesario el mismo contexto, ¿no? ¿Qué sucede a nuestro alrededor día a día que podemos tomar para ayudar a los estudiantes a explicar esas realidades y entonces extraer de ahí o tomar de esas experiencias o de esas realidades que están a nuestro alrededor algo que les permita, donde se puede introducir el conocimiento o el nuevo conocimiento para ellos mismos. Y para eso pues el vínculo, considero que ese vínculo que se está contemplando en la nueva escuela mexicana con la comunidad es muy importante, y no solamente recae en el profesor, creo que también es importante esta colaboración entre padres de familia, directivos, cómo pueden ellos también influir para generar estos espacios en los que se pueda haber más reflexión, en los que se pueda educar más el pensamiento que la repetición. Y creo que esa sería mi aportación. Gracias, Eduardo. Para finalizar, ¿qué agregarías? Bueno, yo pienso que tal vez valdría la pena a lo mejor que llegaran proyectos universitarios, luego otra vez a la vinculación de la universidad, donde la universidad a través de estudios, de investigación, propusieran a los maestros cómo promover ese pensamiento crítico. También pienso que otra posibilidad es a partir de los debates en clase, en el caso particular cuando a los alumnos no les gusta leer, bueno, sería bueno que leyeran, ¿no? Pero si no les gusta, pues no podemos decir, bueno, como no les gusta leer, no vamos a hacer nada, no lo dejamos. A lo mejor una película, a lo mejor algo que a ellos los motive a pensar, que al final de cuentas eso es lo que importa. ¿Qué nos puede motivar a pensar? A lo mejor una canción, particularmente hablando de temas que tienen que ver con lo que pasa en el país en la actualidad, con la contaminación, que tenga que ver con la violencia. No sé, a la gente se le hace muy fácil agarrar e identificar los correos tumbados, por ejemplo, o el reggaetón, pero sería interesantísimo ver qué opinan los jóvenes con respecto a esos temas, o sea, y tomarlo como lo que son, una música o una película con tintes a lo mejor hasta violentos, pero que pues, se pueden debatir, se pueden plantear qué es lo que digamos el mensaje de los fondos de los videojuegos incluso, ¿no? O sea, no solamente pueden ser temas incluso que les gustan a los chicos y que fomenten eso, el pensamiento al final de cuentas, o sea que a lo mejor con temas que a ellos les gustan, por ahí puede ser un poco la idea. Claro, y sobre todo comenzar desde pequeños para ir como desarrollando desde muy temprana edad ese pensamiento crítico en base como bien decían, en base a sus gustos y a sus gustos, sus intereses
significativo en la labor de los docentes y en la calidad educativa que reciben nuestros estudiantes, y pues es fundamental reconocer la importancia de una formación continua para los maestros que les permita adaptarse a los nuevos contextos y desafíos que enfrentan la educación en el siglo XXI. Asimismo, debemos reflexionar sobre la necesidad de promover un enfoque más inclusivo y equitativo en el sistema educativo que garantice oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico o cultural. También los cambios curriculares deben de estar orientados hacia el desarrollo integral de los integrantes, fomentando no solo sus habilidades académicas, sino también su pensamiento crítico, como hemos mencionado a lo largo de la mesa, su capacidad para resolver problemas de manera colaborativa, y en última instancia es fundamental que las reformas educativas se diseñen y se implementen de manera participativa, involucrando a todos los actores relevantes, incluidos los docentes y sobre todo los estudiantes, los padres de familia y la sociedad en general. Solo así podremos construir un sistema educativo inclusivo. Y pues agradezco a todos los que nos están acompañando, los que han aportado en esta mesa, y yo me despido. Espero que sea útil para los que nos están sintonizando estas aportaciones. Gracias. Gracias.